tener en cuenta, Jean, buenas tardes primero, es básicamente que se empiezan a conocer detalles de lo que pasa en la causa Spagnuolo. Y puntualmente lo que se pudo determinar es lo que veníamos hablando días antes, pero ahora está la precisión. Y tiene que ver con que precisamente Spagnuolo, antes de los allanamientos, recordemos que fue la denuncia y a las 24 horas se llevaron a cabo, hizo una copia de seguridad de todo su celular en otro aparato y finalmente del que entregó borró varios chats. ¿Te acordás que estábamos hablando de esa situación? Sí, bueno, borrado. después, ¿qué se pudo comprobar a través de todo el estudio cuando se baja esa información? Que se dedicó a borrar puntualmente ciertos chats, por ejemplo, los que tenía con el presidente Javier Milei, también con su hermana Karina Milei, y al mismo tiempo que hizo la copia correspondiente de todo lo que había en ese aparato en otro aparato. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que ¿te acuerdas que también había hablado algunos abogados, los famosos, bueno, listo, ya copió todo, lo tengo, sí, esa información en otro lugar? Eso pudieron comprobarlo a través de lo que te estoy contando y a partir de ahí precisamente es que se daba esta situación en que se puede determinar que hay chats que no están y que obviamente fueron borrados 24 horas antes que se lleve a cabo todos los allanamientos que conocíamos en primera instancia. Varias inquietudes que me surgen a raíz de esta información urgente que marca Jenny. Sí. Entonces, Spagnuolo le entrega a la justicia un teléfono. Ese teléfono... Recordemos que Spagnuolo estaba arriba de un auto cuando lo fueron a allanar, bueno, todo lo que sabemos, y él termina entregando, además de la computadora que estaba dentro del vehículo y demás, ese celular. Ese celular lo entrega con algunas cosas borradas. Exacto. Ahora, lo que acaban de descubrir los peritos es que él realizó una copia total de su teléfono y la tiene. La tiene en otro aparato. Ahora, lo que hay que tener Lo primero en que cuenta me surge es, ¿la justicia se lo puede pedir eso? A ver, primero lo tienen que imputar. Vamos a empezar por ese Bien. punto. Acá tenemos después Bien. abogados con el que vos lo vas a tener que hablar con ellos puntualmente. Pero lo que hay que tener en cuenta y es fundamental, por sobre todas las cosas, es, a ver, esto se descubrió en el momento que bajan la información. Al haber ya, o mejor dicho, al no haber ya secreto de sumario, se empiezan a conocer detalles como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora y tiene que ver con la declaración de Cerimedo, qué es lo que se está investigando, pero hay varios puntos importantes a tener en cuenta y uno es este. Lo que sabíamos y lo que teníamos confirmado es que Spagnuolo había borrado chat, sí, pero que había hecho una copia de seguridad y se puede ver de manera perfecta cómo toda esa copia está en nuestro dispositivo, que ahora lo tienen que encontrar, eso también está confirmado. Atención. A las 3 de la tarde, 27 minutos. Muchos marcan que el caso Spagnuolo fue la debacle política para que hoy se llegue a donde se llegó. Entonces, ya está con nosotros aquí sentado Enrique Russo, está Rodrigo Tripolone, abogados penalistas, para entender, para analizar. Pero Jenny, vos accediste de manera exclusiva a parte de la declaración de Fernando Cerimedo. ¿Podemos repasar, Jenny, qué dijo Cerimedo ante la justicia? Sí, si te parece, vamos a ir... son 7 páginas en total, ¿sí? Lo que él fue declarando y empezó a contar detalles. Y hay confirmaciones que realmente son importantes. Y no nos olvidemos que es el primer testigo que hay en esta causa que va a declarar. Y ahora vamos a hablar de un segundo testigo que lo hizo el 16 de septiembre. Pero primero vamos con esto que vos bien señalás. Yo conozco a Spagnuolo porque estaba trabajando en la campaña de Milei en junio de 2023. ¿Por qué se da esto? Lo conoce en 2023. Lo conoce en 2023. ¿Se acuerdan? Yo voy a dar un detalle más. ¿Se acuerdan que en un momento se empezó a filtrar situaciones del Gnosis donde decía que Milei había trabajado mucho tiempo en el Estado y que todo eso lo habían, en realidad, habían cambiado la información y demás? Bueno, le consultan a Cerimedo de esa situación puntual para ver cómo lo podían ayudar, porque en realidad lo que habían hecho es básicamente cambiar la información que había en el Gnosis. No era verdad toda esa situación. Sí. Entonces, bueno, ahí es de cuando le consultan a Cerimedo. Vamos con la segunda placa. Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el 5º lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó en el puesto número 11. Claro, ahí permitime un apéndice. Sí. Puesto 5 es en una elección entrable. Exacto. Puesto 11 es no vas a entrar salvo que saquen muchísimos votos. Es ¿Qué un más, milagro. Jenny? Vamos con otra de las placas donde dice: en noviembre, previo a que gane Javier Milei, él le pide un lugar en el gobierno. Bien. En compensación por justamente no haber entrado en el puesto número 11 en diciembre. Bien. Aparentemente
aparentemente le ofrecen muchas cosas y terminaron dándole la Andis. Mirá ¿sí? qué importante esto. Que es puntualmente, a ver, son promesas que se van haciendo. Cuando mucho se habla de lo preparado que está una persona para ocupar un puesto jerárquico en el Estado, fíjense lo que cuenta Cerimedo. Le prometieron un montón de cosas, le terminaron dando como si fuese, le damos un vaso a Spagnuolo. No, le están dando un organismo del Estado clave. ¿Qué más dijo Jenny? Exactamente, vamos a otro de las placas. Me cuentan que le habían puesto a alguien en el programa Incluir Salud, bueno, obviamente que tiene El que ver programa de con el programa de prestación. Andis. No le esa persona, recordemos que es Garbellini, no le habían, perdón que no llevo a leer. No le habían dejado poner a nadie de su confianza. Bueno, esta persona es Garbellini, el segundo, que recordemos que también lo allanaron, fueron a la casa donde estaba la mujer y él termina entregando el celular donde tampoco había nada. Y supuestamente, según él, era de la Suiza. Estamos hablando de Garbellini. Dejemos ese textual porque es clave. Eso acaba es de dar un Cerimedo. dato importantísimo. Es decir, miren el último párrafo que acaba de leer Jenny. Supuestamente, según Spagnuolo, que le dice a Cerimedo que Daniel Garbellini, su número 2 en Andisa, ahí en Incluir Salud, era de la Suizo. Estamos hablando de la droguería suizo-argentina. A lo que me pregunto, a Garbellini, ¿lo pone el gobierno o lo pone la Suizo-Argentina en ese puesto clave del Andis? Sí, Esas Jenny. son cosas que obviamente se van a tener que saber a través de la declaración y todo lo que hay en cuanto a información que ya tiene Picardi y el juez de la causa. Vamos puntualmente a otra de las placas. Bueno, y me cuenta además que en mayo una de esas droguerías le dijo que los había llamado a la Suizo, perdón que no llevo a leer, para decirles, ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a la Rosada. Quiero puntualizar esto que es grave, que viene desde antes. ¿Por qué? Porque antes había otro jefe que no era, obviamente, Spagnuolo. Ahora ya les digo el nombre porque ahora se me fue de la mente. Y lo que básicamente dice Cerimedo, que le había confirmado Spagnuolo, es que esto no venía desde la época de Spagnuolo con el 3, el 5, el 8, sino que esto venía desde antes, que es un circuito que ya viene desde hace mucho tiempo. Que lo que hace puntualmente Spagnuolo es juntar a todas las droguerías para decirle la metodología a partir de ahora va a ser tal y cual. Y sucede esta frase que la vuelvo a leer porque es realmente grave y que tiene que ver con el audio. Los audios hablaba del literal, 3, el 5 y demás. A ver, los había llamado la Suizo, Sociedad Anónima, para decirles, ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a la Rosada. Claro, Cerimedo acá confirma lo que decía el audio. El audio de Spagnuolo. Exactamente. Lo acaba de confirmar Fernando Cerimedo. Esto es parte de la declaración de Cerimedo en Comodoro Pi, Jenny. Exactamente. Vamos a otro de las frases. Fíjense la cantidad de cosas que dijo Cerimedo, sí. Y además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem. Tremendo. Lo termina nombrando a Lule Menem y no es la única persona, precisamente ahora les voy a contar quién es el otro testigo, que termina hablando de esto. Me cuenta que le contó Javier Milei, obviamente que estamos hablando de Spagnuolo acá, ¿no? Le contó a Javier Milei todo lo que estaba sucediendo, el presidente se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo también le dice a Cerimedo que Javier Milei, que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Petovelo. Puntualmente, después de esto, Petovelo se termina enojando con Spagnuolo y se da toda una situación en donde sale una nota en página 12. Claro, es verdad. Recuerden esa nota página 12 que hablaba de los vínculos Menem, de la Suizo, de los con Menem. los Menem. Exactamente. Vamos a otra de las placas. Miren la cantidad de cosas que dijo Cerimedo. Es muy fuerte. 2 meses después, porque sale una nota en página 12 con el tema de la Suizo y sus vínculos con los Menem, vamos a otra de las placas. Y acá esta parte es que me cuenta que se pelea con Petovelo a raíz de esta nota en página 12. Spagnuolo se pelea con Petovelo. Con Petovelo, sí. Todo esto estamos hablando de Cerimedo, ¿no? Sí. Porque él creía que ella operó esa nota. Bien. Y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo lo había operado, es decir, que Cerimedo había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Ahí entiendo y hago el análisis político. Petovelo se enoja con Spagnuolo porque piensan que se estaban operando mutuamente. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende para el público? Carlos se está levantando. Sí, Carlitos. ¿Se entiende, no? Sí, puedo decir algo. En realidad hay que decir que las pensiones las paga la ANSES. Sí. La ANSES está a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y en realidad los problemas que tenía Petovelo con Spagnuolo eran problemas de gestión, porque le llegaban constantes quejas de discapacitados a los que se les sacaba la pensión y... De manera arbitraria, decís. Sí, hay casos muy
Evidentes, por ejemplo. de fallas groseras en la gestión. El caso de una persona que no tenía las 2 piernas, no tenía un brazo, Sí, es verdad. y le habían sacado la pensión. Es verdad. Dato. Y por iniciativa de la ministra de Capital Humano se le reintegró la pensión. No puede esa persona venir al Andís a demostrar que tiene lo que tiene porque no se Totalmente. puede mover. Impactante los textuales que acaba de traer Jenny Di Serio para entender qué dijo Fernando Cerimedo. Confirma básicamente en gran parte de lo que estábamos viendo. Los audios que se han filtrado de Spagnuolo los confirma Cerimedo. Es decir, y ahora para entender, porque Jenny deja un punto importante. Aquí está Quique Russo, abogado penalista. Está Rodrigo Tripolone. Ya los vamos a hacer opinar de esto. Pero Jenny, hay más textuales Exactamente, todavía. vamos a ir con 2 más. Yo le pregunto, ¿cuál es, bueno, acá... El problema Sí, sería. el problema con los Menem. Menem. Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo porque él se estaba quedando afuera. Claro. A ver, acá puntualmente viene toda esta secuencia en donde básicamente Spagnuolo dice que Lule Menem es el que intervenía en toda esta situación, que es quien termina poniendo a Garbellini, que aparentemente era la suizo, para que se entienda, y a partir de ahí toda esta secuencia que se da con la nota de página 12 y básicamente dice que se está llevando un palo los Menem. Vamos con la última. Siempre fueron las mismas quejas, el poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas de las cuales no se quedaba con ninguna estamos hablando del dinero. Claro. Obviamente, Spagnuolo se quejaba de que había problemas en las prestaciones y centros de día, no solo en los medicamentos. Claro, acá lo que entiendo de toda esta declaración, y con esto último, y ya abro el juego en la mesa, es... Spagnuolo le cuenta a Cerimedo, muchos lo decían también acá, desde que estalló este escándalo, que Cerimedo charla con Spagnuolo y le cuenta esto, pero acá lo que entiendo es lo dejaban afuera del negocio, Jenny. Él se quejaba, le cuenta a Cerimedo, Spagnuolo le dice, mirá todo lo que está pasando y a mí no me llega un peso. Exactamente, y ahí es cuando, y básicamente se escucha en el audio, que empieza a hablar puntualmente de los porcentajes. Déjame decirte una sola Sí, cosa obvio. muy cortita. Respecto a lo que se está investigando, por ahora son posibles maniobras, todavía no está todo, pues se hablaba ayer de esquema de corrupción, no, están viendo todas las posibles maniobras que empezaron desde 2023 precisamente hacia agosto del 2025, no solamente con la droguería Suizo. Esto es importante. No es que está Claro, porque la ahí dijo, posible llamo a las corrupción, droguerías, es decía ahí. solamente con esa droguería. Claro. Entonces acá estamos hablando de algo más grande. Sumado a esto, quien declaró el 16 de septiembre es el abogado Agustín Rodríguez. Sabemos que trabaja en Neura con Fantino. Él básicamente terminó confirmando lo mismo que Cerimedo, que él es amigo de Spagnuolo, estamos hablando de Rodríguez, y que quien manejaba absolutamente todo era Lule Menem. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Agustín Esperamos un Rodríguez. segundito, Jenny, está saliendo Patricia Bullrich en Córdoba, Andy Ferreira.